Juan Manuel Sáenz, tenga usted muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted, a todos los oyentes de Halcón Radio. Bueno, doctor, ¿con qué se nos viene para hoy? ¿Con qué tema ha preparado para esta mañana? Pues me preocupa el papá pitufo y los pitufos, porque recientemente hemos escuchado con gran asombro todo lo relacionado con esta persona, alias papá pitufo, que es presuntamente es el zar del contrabando en este país, que según las publicaciones reveladas por los otros medios de comunicación, indican que tiene el poder de nombrar directores de policía, de la aduana, etcétera, y que ha sido, que ha incursionado o ha corrompido a las más altas esferas políticas de Colombia. Y una de las acusaciones más graves es que Papá Pitufo, o alias Papá Pitufo, financió la campaña del actual presidente de la República y que sospechosamente o en circunstancias no muy claras le entregó 500 millones de pesos a la campaña a través de un asesor del presidente de la República, un asesor de confianza, que después se grabaron devolviendo la plata y que está íntimamente relacionado con el hoy controversial y tristemente célebre Armando Benedetti. Entonces, allí hay una discusión, una controversia entre el señor Augusto Rodríguez y el señor Armando Benedetti, porque Augusto Rodríguez es el director de la Unidad Nacional de Protección y en el atropellado Consejo de Ministros que escuchamos hace un par de semanas, pues allí hizo unas acusaciones bastante graves contra Armando Benedetti, diciéndole que cómo podía ser un asesor tan cercano al presidente si estaba íntimamente relacionado con Papá Pitufo, el zar del contrabando. Entonces hoy los abogados de Armando Benedetti, una firma de abogados bastante prestigiosa, de, de, de un abogado, David Benavides, pues hace un comunicado de prensa diciendo que esas acusaciones son graves, que se formuló una denuncia en la Fiscalía por injuria, calumnia, y adicional a eso manifiesta que el director de la Unidad Nacional de Protección pues ha realizado seguimientos ilegales, investigaciones judiciales ilegales, que va en contra que eso es un abuso de autoridad y que eso va en contra de las propias funciones que tiene esa dirección o esa Unidad Nacional de Protección. Entonces, pues, dicho eso, me pareció importante revisar las funciones de la Unidad Nacional de Protección y están enmarcadas dentro del decreto 4065 de 2011. Y allí hace dentro de las funciones, el artículo cuarto, numeral sexto, nos habla de realizar que la Unidad Nacional de Protección o UNP tiene la función de realizar la evaluación del riesgo a las personas que soliciten protección. Y es importante entender en qué consiste una evaluación de riesgo, porque si la UNP es la entidad encargada de de generar esos planes de protección para las personas que soliciten, que están en una situación de inseguridad, y si adicional a eso es la encargada de la seguridad del presidente de la República y los funcionarios del gobierno y de otras personas que hayan solicitado esa medida de protección, pues entonces, ¿qué consistirá una evaluación de riesgo o un análisis de riesgo? Y no puede ser nada diferente que identificar, evaluar y mitigar las posibles amenazas. Y dentro de esa metodología de trabajo, pues se tiene que determinar quiénes son las personas que rodean al protegido. Y no está de más que si la UNP ha prestado esa medida de protección o está haciendo esos planes de protección y de seguridad a los protegidos, pues tendrá que determinar cuál es ese nivel de riesgo y hacer ese análisis al mayor nivel de detalle. Por lo que trabaja en coordinación con la Policía Nacional de Colombia por disposición del mismo decreto. Entonces no es raro que la Unidad Nacional de Protección conozca esa información adicional porque el señor que hace la denuncia, Augusto Rodríguez, obtuvo la información cuando estaban en campaña. Y es que no se trata, no es nada menos grave lo que dijo, porque no lo está diciendo
en función de la investigación o análisis de riesgo o el desempeño de las funciones que hace la Unidad Nacional de Protección, sino como testigo de un asesor de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Entonces, cuando estaban en campaña, pues se hicieron múltiples reuniones con un sinnúmero de personas para financiar la campaña, para definir estrategias políticas, y entre esas apareció Papá Pitufo con un maletado de plata dispuesto a financiar las actividades electorales y proselitistas del hoy presidente de la República. Entonces a mí me genera una suspicacia, y es, ¿por qué uno se graba? ¿Por qué uno se graba? ¿Por qué uno da la orden de grabar la devolución de 500 millones de pesos? ¿Será que recibieron más plata y lo que estaban tratando de organizar una coartada para decir, mire, nosotros devolvimos la plata, devolvimos toda la que recibimos, pero en realidad devolvieron toda la que recibieron? ¿Eran solo 500 millones de pesos o eran más miles de millones de pesos? Porque pues tampoco es un secreto que Laura Sarabia se le perdió una maleta de plata con, al parecer, más de 3.000 millones de pesos, en donde estuvo relacionado Armando Benedetti, y no sería que tenían que devolver también esa plata y se les perdió, y entonces Armando Benedetti se enojó porque le tenía que dar respuesta por razones a Papá Pitufo. O sea, ahí comenzamos a unir todos esos caos de todo lo que está pasando, y claro, salen a desprestigiar y acusar indebidamente, a formular una denuncia que a mi forma de ver es inconsistente y sin ningún fundamento, y acusar a este señor Augusto Rodríguez de injuria y calumnia, cuando él ha sido testigo presencial de lo que ocurrió en campaña con Armando Benedetti y Papá Pitufo y el señor Gustavo Petro. Entonces, fíjese que esos abogados tratan de confundir la opinión pública diciendo que se está utilizando la Unidad Nacional de Protección para cosas indebidas, pero no le informan o no traen a colación que es que Augusto Rodríguez fue testigo, amigo de campaña del hoy Armando Benedetti y del hoy presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿cuál es la suspicacia o cuál es la acusación que se está generando allí? Armando Benedetti, claro que tiene gran trayectoria política y trata de confundir y utiliza a sus abogados obviamente para hacerlo, pero eso va a terminar mal, porque no solamente va a ser condenado en la Corte Suprema de Justicia, sino que donde Augusto Rodríguez le aporte las pruebas que están pidiendo, porque fíjense que el abogado Benavides saca un comunicado a la opinión pública diciendo, es que no presentó las pruebas. Pues es que, abogado, nunca se presentan las pruebas cuando se formula la denuncia. Ningún abogado que haya litigado en penal formula una denuncia en la fiscalía y aporta las pruebas, porque es que no se las reciben, porque no es la oportunidad, porque hasta cuando se lo asignen a un fiscal, el fiscal cita al denunciante para que le haga entrega a esos elementos materiales de prueba. Punto número 1. Punto número 2. Si le llegan si Augusto Rodríguez presenta las pruebas de la campaña política, la campaña proselitista que hicieron en el 2022, en donde participó Augusto Rodríguez, Armando Benedetti y el hoy presidente Gustavo Petro, entonces ¿será que tendrá pruebas suficientes documentales, fotográficas, videográficas y testimoniales de la cantidad de dinero que movieron el zar del contrabando para la campaña de este presidente? Ojo con lo que están pidiendo, porque se les puede volver una cosa inmanejable y terminar en un problema de marca mayor. Y termino con esto. Ojalá que el señor Augusto Rodríguez no amanezca suicidado, como amaneció el policía, el coronel de la policía, que descubrió o que estuvo relacionado con Laura Sarabia y el escándalo de la Casa de Nariño, donde escucharon a esta Marelvis Mesa y la llevaron, la secuestraron y le hicieron allí prácticamente una tortura durante un tiempo allá en esa Casa de Nariño para averiguar qué información tenía y si se había robado supuestamente hurtado una plata o no. Entonces, que no aparece como el coronel, ¿no? Suicidado en su carro porque no puede hablar, porque tiene mucha información. Es lo mismo que puede pasar con Snyder Pinilla o con Olmedo López, que un día estos amanezcan muertos porque saben mucho. A ver, esta es la tercera consecuencia. Es muy importante lo que usted ha manifestado, doctor, porque es la tercera consecuencia de lo que ha dejado, porque toda la vida, históricamente, los consejos de gobierno siempre han sido a puerta cerrada.
el Consejo de Ministros siempre ha sido a puerta cerrada y por primera vez se da este Consejo de Ministros público transmitido a través de todos los medios de comunicación y nunca se imaginó el presidente de la República, Gustavo Petro, las consecuencias que traía. La primera, la advertencia que hizo allí el señor Augusto Rodríguez, el jefe de la Unidad Nacional de Protección, porque ha estado toda la vida y militaron en este movimiento de M19 con el presidente Petro. La segunda consecuencia, la salida de todo el gabinete, el disgusto que tuvieron todos después de semejante regañada, les ha pegado semejante acusación ante el pueblo colombiano. Y la tercera, ya lo que se viene Armando Benedetti amenazando mucho más a Augusto Rodríguez. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a destaparse más la olla, se va a ir destapando día tras día y el presidente rodeado, porque lo único que él ha podido decir es que yo sí tuve una reunión con él, pero no sabía quién era él. Uno se reúne con personas, pero no sabe quiénes son. Uy, ojo con eso. No, yo no creo eso a ese nivel de presidente de la República. ¿Cómo no va a saber quién se va a sentar al lado, con quién está? O sea, lo primero que yo alguna vez tuve una reunión con Gustavo Petro, estuvimos en el centro comercial de Mall Plaza, que queda ahí en Palo Quemado, alguna vez con la alcaldesa de la localidad Los Mártires, que no me acuerdo el nombre de Tatiana, se me escapa en ese momento quién era la alcaldesa en ese momento, y Gustavo Petro estaba en campaña. Entonces hicieron una reunión de empresarios para apoyar a Gustavo Petro y a mí me invitaron a esa reunión. Y lo primero que hacen es llenar un listado de quién son los nombres, de dónde viene, con número de contacto y obviamente la reunión estaba citada a las 2 de la tarde y el candidato en ese entonces llegó a las 6 de la tarde. Es decir, se tomó 4 horas, se tardó 4 horas en llegar. ¿Qué le quiero decir con eso? Que las personas que atendieron a la reunión eran conocidas por el anfitrión, punto número 1. Punto número 2, nos tocó identificarnos con nombre completo, número de cédula, cargo, funciones de origen empresarial, etcétera, para brindar la información al equipo de seguridad del que hoy en ese entonces era candidato. Y eso fue una reunión informal, una reunión simplemente donde él iba a decir por qué nosotros o por qué los empresarios deberían apoyarlo en su candidatura, en sus intereses proselitistas o políticos. Y eso a ese nivel. Ahora imagínese estar en una reunión donde le van a decir, oye, te vas a reunir con una persona que te quiere donar un dinero a la campaña. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y será que para ese entonces la policía no tenía conocimiento en el año 2022 quién era Papá Pitufo? No había investigaciones penales, no había un jefe de inteligencia que dijera, que determinara un jefe de seguridad de la campaña que determinara con quién se va a reunir el candidato. O sea, no nos crean tan insulsos y tan ingenuos de pensar que, me tomé una foto, estábamos en una fiesta y un señor me pidió una foto, yo me tomé la foto con él, pero yo simplemente lo abracé y no sabía quién era, estábamos en una farra y ya nos abrazamos y no sabemos quién era. Papá, si le entregaron 500 millones de pesos, tanto así que él mismo dice que los tuvo que devolver. ¿Y por qué los devolvió? Porque sabía quién era Papá Pitufo. ¿Y será que devolvió todo lo que le dieron? ¿O será que quedó debiendo plata y se la estaba pagando y fue la plata que se le perdió a Laura Sarabia? Son especulaciones que hacemos acá porque yo no tengo conocimiento de nada, solamente que estamos atando los cabos de la misma situación jurídica que ellos generan. Entonces no nos vengan ahora a decir los abogados de Benedetti que a tratar de desviar la información a decir que eso tiene que ver con un abuso de la autoridad de la UNP. Por favor, o sea, pónganle un poquito de sentido común y entiendan que Augusto Rodríguez es un militante del M19 de que conoce a Gustavo Petro de más de 30 años, que hizo campaña con él y que se sentó con Armando Benedetti a negociar con quién y con qué plata iban a financiar esa campaña política del hoy presidente. Ahí es el comienzo de esta novela, que es la más importante del país y es la que se inició con este Consejo de Ministros y que va a continuar, porque se manifiesta que los consejos de ministros se van a transmitir, se van a seguir transmitiendo y entonces esperamos que el gobierno, según el presidente de la República, va a comenzar a trabajar por el pueblo colombiano. Eso es lo que dijo.
y por eso es que quiere renovar su gabinete, porque es para trabajar bien por el pueblo, comenzar a gobernar. Pero trabajar qué, gobernar qué si está en Dubái. El país tiene hoy una conmoción interior y se lo dije, nos hicieron una reforma tributaria por decreto. Es que este país parece que estuviera anestesiado, no sé qué nivel de anestesia nos inyectaron en la vida, porque nos hicieron una reforma tributaria por decreto. O sea, pasaron por encima de la Constitución, del principio constitucional según el cual no hay tributo sin representación. Y nos hicieron una reforma tributaria por decreto y se inventaron la conmoción interior en alianza con el gobierno de Venezuela y el ELN. Y entonces en la mayor crisis humanitaria que está viviendo este país, en este gobierno, el presidente en Dubái, sin ministros y en Dubái, hablando pendejadas acerca de la nube. O sea, es que él está en la nube, él no está hablando de la nube, él vive en la nube. No está gobernando este país, no lo ha gobernado y no lo va a gobernar. Y muchísimo menos con la crisis de gobernabilidad que tiene en este momento por todos los escándalos que acabamos de hablar. Ese era el tema que traía para el día de hoy. Apreciado Héctor y apreciados oyentes, les deseo el mejor de los éxitos el día de hoy y nos escuchamos mañana con más temas de interés nacional y local. Feliz día para todos.